Buenos días. Buenos días, presidenta. Bien, también. Bueno, el día de hoy viene Mario Delgado, secretario de Educación Pública, para hablarnos del presupuesto en educación, que se incrementó de manera muy importante. Él nos va a platicar para qué proyectos se está incrementando. Y para el cierre de la mañanera, como siempre, todos los viernes, Suave Patria. Bueno, vamos, Mario. Me presento. Muy buenos días a todos y a todas. Con su permiso, presidenta, pues estamos muy contentos porque uno de los presupuestos que más aumenta junto con bienestar y salud es el de educación, lo cual revela la vocación que tiene nuestro presidente en favor de la educación en México. Bueno, adelante, por favor. Como ya se dijo aquí, se incrementó en 7.1% en términos nominales, 3.4% en términos reales. Más de 1.1 billones de pesos va a ser el presupuesto en el sector educativo para el 2026, si así lo aprueban los diputados, lo cual reafirma a la educación como uno de los ejes estratégicos de este gobierno, impulsando, por supuesto, la nueva escuela mexicana. Adelante, por favor. ¿Cuáles son? Bueno, esta es la trayectoria de cómo los gobiernos de la transformación han venido aumentando año con año el presupuesto en el sector educativo. Hay un incremento en términos reales de más de 10 puntos del 2018 al 2026. Es un presupuesto histórico para la educación en México. Adelante. ¿Cuáles son los principales programas? El programa Rita Cetina, la beca Rita Cetina, que ya está en secundaria con 5.6 millones de becarios. Ahora se va a extender a los estudiantes de educación primaria. Hay un aumento de más de 50,000 millones de pesos para las becas en el 2026, lo cual va a reafirmar al programa de becas como el programa social con el mayor número de beneficiarios, y vamos a llegar a 21.6 millones de becarios. De 13.1 millones que tenemos actualmente, vamos a crecer hasta 21.6 millones de becarios. ¿Cómo se van a incorporar a las becas? Cuarto, quinto y sexto a partir de enero, y primero, segundo y tercero a partir de septiembre. Se van a hacer asambleas para informarle a los padres de familia y se va a hacer el proceso de inscripción igual que se hizo en secundaria. Por cierto, adelante, por favor. Bueno, por cierto, quiero reiterar el aviso para las y los estudiantes que acaban de ingresar a primero de secundaria, que este 15 de septiembre, presidenta, no solo les va a tocar dar el grito de independencia, sino que también ya se tienen que inscribir en el sitio de becarritacetina.gov.mx para que les llegue ya su beca. Los estudiantes de primero de secundaria que están iniciando el ciclo, por favor, inscríbanse a partir de este lunes en el sitio de becarritacetina.gov.mx. Bueno, y se mantienen los alumnos becados en educación media superior, la beca Benito Juárez, y también los beneficiarios de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro para educación superior. En total, en el 2026, el presupuesto de becas va a superar los 185,000 millones de pesos. Adelante, por favor. La escuela es nuestra, incrementa en 1,000 millones de pesos, lo cual nos va a permitir tener la cobertura, llegar al 100% de todas las preparatorias públicas. En este año se está haciendo la mitad, el siguiente año nos va a permitir llegar a 6,000 planteles, lo cual el 100% de las prepas públicas habrán tenido la intervención de la escuela es nuestra. Y también con las 75,000 escuelas que vamos a cubrir de educación básica, se va a llegar ya a una cobertura del 65% de estos niveles en toda la República. También se está priorizando a los planteles que tienen una mayor marginación, y habrá un programa especial para ello que más adelante anunciará la presidenta Claudia Sheinbaum. Adelante, por favor.
Sigue la expansión de media superior, que nadie se quede sin lugar. Habrá una inversión de más de 5,000 millones de pesos en infraestructura para abrir 50,000 nuevos lugares, con 20 preparatorias nuevas, 60 ampliaciones y 30 telebachilleratos. Sigue la expansión de educación media superior del bachillerato nacional con la idea de que nadie se quede fuera, como dice la presidenta, de que todas y todos los jóvenes en nuestro país tengan el derecho de ejercer el derecho a la educación, perdón. Adelante. Bueno, la meta, como lo dijo la presidenta en su informe de gobierno, son 120,000 lugares, pero en el 2026 con estos 50,000 vamos a llegar ya al 73% de la meta en toda la administración, sumando los 38,000 que estamos abriendo este año, más los 50,000 del 2026. Vamos a llegar al 73% de la meta en el 2026. Adelante, por favor. Se mantienen los apoyos para la educación superior en nuestro país. Pusimos algunos ejemplos, cómo se incrementa el presupuesto de la UNAM, llegará a 53,700 millones de pesos, al Politécnico 22,400, a la UAM, más de 10,000 millones de pesos. El presupuesto total para educación superior son 167,000 millones de pesos, más el presupuesto para las normales, más el presupuesto para las universidades tecnológicas y politécnicas. En realidad es más todavía ese presupuesto para educación superior. Adelante. En la Universidad Nacional Rosario Castellanos continuará su expansión, tiene un presupuesto de 1,318 millones de pesos. Estas universidades que están a cargo de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, y llegará a una matrícula de más de 100,000 estudiantes en 19 unidades académicas. Adelante. Las universidades para el bienestar Benito Juárez también incrementará el número de planteles y el número de estudiantes. Tiene un presupuesto de 3,100 millones de pesos y llegará a una matrícula de 96,000 estudiantes en el 2026. Este es, en términos globales, el presupuesto que ha propuesto nuestra presidenta al Congreso para el 2026 para el sector educativo, y estos serán los principales programas. Muchas gracias. Gracias, Mario. Vamos a las preguntas. A ver, el compañero de Sonora que quedó ayer atrás y luego la compañera atrás. Sí, buenos días, presidenta. Un gusto saludarla. Demián Duarte de Sonora Power. Y bueno, comentarle que seguimos ampliando nuestros horizontes. Ahora estamos también en Arizona, en una estación que se llama La Onda, que cubre Phoenix, Tucson, para nuestros paisanos. Y también en el Bajío, en un medio que se llama LJA. Entonces, seguimos ampliando ahí para la cobertura informativa, con mucho gusto. Presidenta, resulta evidente que la visita que acaba de emprender a nuestro estado fue realmente muy importante, en particular por todos los temas que se anunciaron, todos los distintos programas que están en desarrollo. Mañana, casualmente, pues el gobernador Alfonso Durazo va a presentar su cuarto informe de gobierno. En este sentido, quiero preguntarle qué opinión tiene justamente del desempeño que tiene el gobernador Alfonso Durazo, cómo ha visto que se compagina justamente con los proyectos y planes de gobierno que usted misma ha emprendido, y sobre todo, tratar de ubicar el panorama que se viene para nuestro estado, para nuestra región en los próximos 2 años, presidente. Pues ya lo sabe, muy buen gobernador. Estamos en Sonora haciendo mucha infraestructura de salud, varios hospitales, educativa, y estamos fortaleciendo el puerto de Guaymas con una inversión pública importante y privada muy importante, que administra Secretaría de Marina, ustedes saben. Después la carretera Guaymas-Chihuahua, que vamos a terminar, es una obra muy importante. Son varios miles de millones de pesos en esta carretera y vamos a ir año con año avanzando. Es muy importante porque
transporte de pasajeros, obviamente, automóviles, autobuses, pero el transporte de carga le permite tener una entrada a Ciudad Juárez, realmente, porque sería Guaymas, Chihuahua y después la carretera Chihuahua-Juárez. Se termina este año la Bavispe en Casas Grandes, que también es muy importante porque permite la conectividad también hacia Chihuahua, pero más al norte. Se está trabajando en distritos de riego, principalmente en el sur de Sonora, en un programa de agua, de abasto de agua para sobre todo la capital. Y ahora anunciamos este proyecto integral junto con los ganaderos y el gobierno del estado para fortalecer la producción de carne en Sonora, no solamente la exportación de cabezas de ganado, sino también la producción pues de una de las mejores carnes del país. Sí, la verdad es que la presencia de usted, Presidenta, por cuarta ocasión, de manera oficial, pues no, como Presidenta de la República, pues fue muy importante para nosotros. Es decir, nos da la certeza de que hay una atención directa por parte de la Presidenta de la República. En el pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador también tuvo pues esta atención. Usted sabe que Sonora, por la lejanía, pues en el pasado no era considerado de ninguna manera como prioridad de los gobiernos, no había infraestructura, no había hospitales, no había prácticamente nada, ¿no? Nos dejaban a nuestra suerte y en ese sentido pues hay mucho agradecimiento. Usted que estuvo ahí en el Centro de Usos Múltiples, yo estuve en el acto, pues pudo ver las muestras, ¿no?, de cariño que hay de los sonorenses. Había un letrero gigante ahí que decía Claudia, Sonora te ama, y algunas cosas así, manifestaciones que son pues muy propias de nuestro pueblo. Estamos realmente muy comprometidos, muy agradecidos también con todo el trabajo y el empeño que usted ha hecho, así que muchas felicidades por su primer informe y bueno, pues he reiterado que usted está invitada permanentemente a nuestra tierra. Presidenta, relativo a los proyectos de infraestructura, hace un mes le platicaba yo aquí de una situación que tiene que ver con una de las fronteras importantes, el caso de Agua Prieta. Mire, recientemente se arrancó incluso con los trabajos de construcción de la nueva garita, ¿no?, que nos va a conectar de manera muy eficiente con Douglas. Nada más que es paradójico porque, bueno, usted sabe, está la carretera Federal 2 que atraviesa por ahí, pero falta la vinculación. Yo le decía que hubo un litigio ahí con el ejido de Agua Prieta, que ya terminó, o sea, ya hubo una resolución judicial donde se ordena que se le pague al ejido el derecho de vía, pero el detalle es que sigue la obra pues en calidad de obra negra, ¿no? Y entonces en este sentido hay inquietud allá porque es la vinculación de la carretera federal hacia la frontera, que es lo que está pendiente. Entonces en ese sentido pues sería muy importante continuar ese proyecto que, bueno, pues se quedó ahí a medias, ¿no? Y bueno, Presidenta, hay muchos temas relativos a lo que tiene que ver justamente con su primer informe de gobierno. A mí me generó mucho impacto el dato que usted dio, que creo que es el de los más relevantes en términos de que México es hoy por hoy el segundo país con menores niveles de desigualdad en todo el continente americano. Creo que es un dato muy importante que debe ser subrayado y repetirse. Ahora, en este sentido, veo yo con mucho interés lo que usted bueno, ha presentado como propuesta de presupuesto, de ley de ingresos, presupuesto de egresos, los criterios generales de política económica que hablan de, bueno, volver a la vía del crecimiento de la economía hasta 2.8%. Decía el secretario de Hacienda, Edgar Amador, que México puede sorprender al mundo en términos de lo que es el potencial que tiene su economía, su crecimiento, todo lo que se viene haciendo y construyendo con el Plan México y toda esta visión, que donde incluso pues, usted acaba de mencionar el tema de la carne, ¿no?, que nosotros creemos que es la mejor carne del mundo, además la que producimos en Sonora. Ahora, yo le quiero preguntar en este sentido, ok, tenemos los resultados, tenemos el plan, tenemos la visión. ¿Qué expectativa tiene usted justamente para nuestro país en los próximos años? Es decir, vemos que salieron 13.400.000 personas de la pobreza multidimensional, 17 millones salieron de la pobreza por ingresos, pero obviamente que podemos pensar que el cielo es el límite al respecto, pero yo quisiera preguntarle muy puntualmente qué envisiona usted como Presidente de la República en esta etapa de lo que pudiera ocurrir con México. ¿Dices en pobreza o en general?
Bueno, en el caso de la pobreza es importantísimo, obviamente, pero obviamente en general también, ¿qué es lo que usted ve de nuestro país? Yo digo, México puede ser pues la potencia emergente del momento. Usted ha dicho, cuando presentó el Plan México, que tendríamos que convertirnos en una de las 10 economías más grandes y más potentes del mundo. Bueno, en ese sentido yo quisiera una opinión en general de qué es lo que usted ve. El objetivo es, durante mucho tiempo se habló solo del crecimiento económico. Esa era la medida preferida del neoliberalismo: crecimiento, 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 que es producir más riqueza en los países. Muchos países que crecieron no necesariamente disminuyeron pobreza ni disminuyeron desigualdad. Nuestra visión no solamente es crecer, sino distribuir la riqueza para disminuir la pobreza. Hay 3 acciones que se siguieron con el presidente López Obrador que fueron claves para disminuir la pobreza y las desigualdades. Uno fue el aumento salarial, el salario mínimo, que entre 2018 y 2025, ya con el 12% que aumentamos nosotros, tiene un aumento de 135% en términos reales. Se pasó el salario mínimo de 3,000 y poquito a más de 8,000. 8,600 hasta ahora, ¿no?, el salario mínimo. Y en términos reales, es decir, quitando inflación, 135%. Aumentar el salario mínimo tiene un efecto redistributivo. Primero porque no solo aumenta el salario mínimo, sino los otros salarios, el que sigue del salario mínimo. Salario medio también aumentó. Es decir, todos empezaron a ganar más, todos los trabajadores y trabajadoras, producto del incremento al salario mínimo. O sea, hay una empresa que produce y antes le pagaba a los trabajadores poquito y ahora le paga más, pues hay distribución de la riqueza generada por esa empresa. Entonces, ese es el primero para disminuir pobreza y desigualdad. El segundo son los programas de bienestar, que son transferencias directas del gobierno que vienen de erradicar gastos suntuarios del gobierno y corrupción, porque de otra manera no se podría haber hecho. El que este año, el 2026, casi 1 billón de pesos, 1 billón, o sea, 1 millón de millones de pesos va a ser distribuido a través de los programas de bienestar, que son nuevos derechos sociales. Adultos mayores que tuvieran pensión o no y tienen 3,100 pesos mensuales por adulto mayor de transferencia directa, más todos los programas de bienestar, las becas importantísimas para poder mejorar la atención a las niñas y a los niños y además mejorar los ingresos de las familias que tienen hijos en edad escolar. Y el tercero tiene que ver con la obra pública que se abandonó durante tantos años. Recursos públicos que vienen del cobro de impuestos y derechos al pueblo de México que regresan en obra pública: Tren Maya, Interoceánico, obras de agua, carreteras, caminos artesanales, etcétera, etcétera. Esas 3 acciones, entre otras, que tienen una visión de un proyecto económico distinto, pues colocan hoy a México en una situación completamente distinta a la que tenía en 2018, de ser uno de los países más desiguales del mundo. La peor desigualdad fue en el periodo de Calderón, la peor. A hoy ser medido un índice de desigualdad que se llama el índice de Gini, somos el segundo país menos desigual en el continente después de Canadá. Entonces, por supuesto que la transformación está en marcha, funciona y mejora la calidad de vida, sobre todo de los que menos tienen. Entonces, esa misma visión